Capítulo 1. El vuelo de la esperanza. La ciudad de Guadalajara, vibrante y llena de vida, se desplegaba ante Antonio como un mar de luces y sombras. Era la ciudad en la que había crecido, la misma que conocía de memoria, pero que, de alguna manera, ya no le pertenecía. Vivía en un pequeño departamento de uno de esos edificios de apartamentos que, aunque modernos, perdían su encanto entre los altos muros y los pasillos fríos y solitarios. Cada tarde, después de un largo día de trabajo en la oficina, volvía a su hogar con la misma sensación, una mezcla de agotamiento y vacío. Max, su perro mestizo, siempre lo recibía con la misma energía inquebrantable, como si nada hubiera cambiado, como si, para él, la vida fuera una eterna y tranquila repetición. Antonio acariciaba su cabeza mientras, desde la ventana, observaba la ciudad. La calle se llenaba de luces, pero él solo veía sombras, sombras que lo rodeaban en la forma de sus dudas, sus miedos y sus frustraciones. No podía dejar de pensar en su trabajo en la empresa de tecnología, aquel lugar donde todos parecían estar avanzando, escalando peldaños en la carrera profesional. Pero él solo sentía que caminaba por un sendero sin salida. Había algo más que lo perturbaba, algo que no lograba identificar con claridad. En los últimos meses, el cansancio se había apoderado de él de una forma casi dolorosa. A veces, al mirarse al espejo, pensaba que ya no se reconocía, como si la imagen que le devolvía el reflejo fuera la de un extraño. En el fondo, Antonio sabía que no se trataba solo del trabajo, había algo más profundo. Algo que lo mantenía atrapado en una rutina que le parecía ajena, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Esa noche, después de alimentar a Max y dejarlo descansar en su cama, Antonio decidió que no podría seguir así. Ya no podía ignorar la sensación de estar desperdiciando sus días. Había algo dentro de él que lo empujaba a cambiar, algo que no podía silenciar más. Quizás no sabía qué quería hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Se sentó frente a su escritorio, donde la luz tenue de la lámpara iluminaba el caos de papeles, proyectos olvidados y reportes interminables. En el centro, su computadora portátil encendida mostraba el mismo documento que había estado revisando todo el día, sin lograr avanzar. Su mente ya no podía concentrarse en esos números y datos. La pantalla lo miraba con indiferencia, como un espejo frío que reflejaba una vida sin pasión. Pensó en Laura, su amiga de toda la vida, que siempre había sido el faro que lo guiaba cuando las dudas lo invadían. Laura tenía una forma única de ver el mundo, de ver las oportunidades donde otros solo veían problemas. Cuando se conocieron en la universidad, ella siempre hablaba de sueños, de ideas, de cambiar el mundo a su manera. Ella había elegido un camino diferente al de él, uno más incierto, más arriesgado, pero lleno de vida. Quizás era eso lo que él necesitaba, tomar un riesgo, algo que lo sacara de esa jaula invisible en la que sentía que estaba atrapado. Sacó su teléfono móvil, se dejó llevar por la nostalgia del momento y, sin pensarlo demasiado, marcó el número de Laura. Antonio, qué sorpresa, ¿todo bien? La voz de Laura sonaba cálida, llena de energía, como siempre. Hola, Laura. Sí, todo bien. Bueno, no. No estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serio? Su tono cambió de inmediato, pasando de la sorpresa a la preocupación. Antonio dejó escapar un suspiro, como si al decir esas palabras, todo lo que había estado guardando en su interior empezara a salir a la superficie. Estoy perdido, Laura. Siento que, no sé, que estoy viviendo una vida que no es mía. El trabajo, la rutina, todo. No sé qué quiero, pero sé que esto no es lo que quiero. Siento que estoy dejando que mi vida pase sin aprovecharla. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Laura no dijo nada por unos segundos, y eso solo aumentó la incertidumbre que Antonio sentía en su pecho. ¿Y qué vas a hacer con eso? La pregunta fue simple, pero cargada de un significado profundo. Antonio cerró los ojos, mirando a través de la ventana hacia la ciudad iluminada. Había algo en la calma de la noche que lo hizo sentirse aún más solo. No lo sé. No sé qué hacer. ¿Cómo se supone que uno debe encontrar su propósito?
Laura rió suavemente al otro lado de la línea, como si lo conociera de toda la vida, como si supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. Tienes que buscarlo, Antonio. No va a caer del cielo. A veces, tienes que salir a buscarlo, hacer algo que nunca imaginaste que harías. Yo lo hice. ¿Qué hiciste? Antonio preguntó, curioso, aunque sabía que Laura había tomado decisiones arriesgadas en el pasado. Dejé todo, Antonio. Dejé lo cómodo, lo seguro. A veces, tienes que hacer eso para ver las cosas con claridad. Y te lo digo, sé que no es fácil. Pero la vida es corta para vivirla sin pasión. A veces, lo que más miedo da es lo que más te necesita. Tienes que dar ese salto, aunque no tengas certeza de dónde vas a aterrizar. Antonio escuchó en silencio, las palabras de Laura calando hondo en su alma. Algo en su tono, en la forma en que hablaba de sus propios sacrificios, lo hizo sentir que tal vez, solo tal vez, él también podría hacerlo. Podría hacer ese salto al vacío, aunque no tuviera idea de lo que lo esperaba al otro lado. ¿Sabes qué, Laura? Tal vez sea hora de hacer algo diferente. Tal vez sea hora de buscar ese propósito, aunque no tenga idea de qué significa eso aún. Antonio se dio cuenta de que, aunque estaba aterrorizado, algo dentro de él había cambiado. Eso es lo que quería escuchar, Antonio. Eres capaz de mucho más de lo que piensas. Y recuerda, no tienes que hacerlo solo. Yo estoy aquí, siempre. Al colgar la llamada, Antonio se quedó unos momentos más mirando por la ventana. Sabía que esa noche marcaría el comienzo de algo. No sabía qué sería, ni qué tan difícil sería, pero sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Había algo en su interior, una chispa que hasta ese momento había estado apagada, pero que ahora comenzaba a arder con fuerza. El vuelo de la esperanza, aunque incierto, había comenzado. Se levantó, tomó la correa de Max y salió a caminar. Era como si el aire de la ciudad, aunque cargado de ruido y actividad, le ofreciera una sensación de libertad. Tal vez fuera el primer paso hacia un camino que aún no comprendía, pero ya no tenía miedo de darlo. Mientras caminaba por las calles, con Max trotando a su lado, Antonio no podía evitar sentir que algo dentro de él se había transformado. Podía sentirlo, como si una puerta se estuviera abriendo. Pero aún no sabía qué había detrás de esa puerta. La ciudad seguía su curso, como si nada hubiera cambiado, pero para Antonio, todo había cambiado. Ese pequeño salto hacia lo desconocido había encendido una chispa, y ahora, solo quedaba esperar a que el fuego creciera. Al llegar al parque cerca de su apartamento, vio algo que le llamó la atención, un anuncio en una de las paredes del parque. Decía, oportunidad de voluntariado en proyectos de desarrollo comunitario. Inscríbete ahora. Antonio se detuvo un momento, mirando el cartel. Algo dentro de él resonó con esas palabras, como si le estuvieran hablando directamente. Sin pensarlo demasiado, sacó su teléfono y escaneó el código QR. No sabía por qué, pero sentía que eso podría ser el primer paso hacia algo más grande. ¿Es este el primer paso de Antonio hacia su nuevo propósito, o solo una distracción más? La decisión de inscribirse cambiará el rumbo de su vida de formas que ni siquiera imagina. Capítulo 2. El coraje de empezar de nuevo. La mañana siguiente, Antonio despertó con el sonido de su alarma. Max, su fiel compañero, ya lo estaba esperando al borde de la cama. Con su mirada inquieta y la cola moviéndose de un lado a otro, Max mostraba más energía de la que Antonio sentía en ese momento. Después de un largo suspiro, Antonio apagó la alarma, se estiró lentamente y se levantó, sintiendo como cada músculo de su cuerpo protestaba por el cansancio acumulado. El sol ya había comenzado a asomarse por la ventana, iluminando su pequeño departamento. Por un momento, se quedó allí, frente a la ventana, mirando cómo la ciudad despertaba a su alrededor. El bullicio de la calle, el sonido de los coches y las conversaciones lejanas lo envolvían en una especie de música de fondo que, de alguna manera, ya conocía. Sin embargo, esa mañana, algo se sentía diferente. Algo había cambiado dentro de él. Al mirar a Max, que lo observaba expectante, Antonio pensó en el paso que había dado la noche anterior,
había inscrito su nombre en el proyecto de voluntariado que vio en el parque. Siendo sincero, no sabía qué lo había impulsado a dar ese paso. Tal vez fuera la desesperación por un cambio, la necesidad de encontrar un propósito o simplemente el deseo de salir de su rutina. En cualquier caso, el hecho estaba hecho. Después de un rápido desayuno, se dio una ducha rápida y se vistió sin mucho entusiasmo, como si estuviera preparándose para algo desconocido. Miró su teléfono, revisó los correos electrónicos del trabajo que lo esperaban, pero no pudo evitar notar la sensación de vacío que sentía al enfrentarse a esas tareas que antes parecían tan importantes. Por un momento, pensó en cancelarlo todo y quedarse en casa, pero algo dentro de él le decía que no podía darse ese lujo. No esta vez. Con Max a su lado, salió a la calle. El aire fresco de la mañana le dio una sensación de alivio, como si al menos el exterior estuviera invitándolo a un nuevo comienzo. Caminó por las calles, sintiendo como el estrés de los días pasados se desvanecía poco a poco. Aunque el panorama de su ciudad seguía siendo el mismo, él comenzaba a verlo de manera diferente. No podía ignorar la idea que persistía en su mente, que si este proyecto realmente podía ser el primer paso hacia algo más grande. Al llegar al parque, vio que el grupo de voluntarios ya estaba reunido. Había unas 10 personas, algunas conversando entre ellas, otras organizando materiales, mientras otras simplemente observaban el entorno, como si estuvieran esperando la señal para empezar. La escena era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Aquí no había gráficos de rendimiento ni reuniones de trabajo interminables. Aquí solo había personas comprometidas, dispuestas a hacer una diferencia. Antonio, un poco inseguro, se acercó al grupo. Un hombre de unos 40 años, de cabello oscuro y bien cuidado, se acercó a él con una sonrisa amigable. «Hola, ¿eres Antonio?», preguntó el hombre, con una voz cálida, como si ya lo conociera. «Sí, soy yo. Es para el proyecto de voluntariado, ¿verdad?». Antonio trató de sonar tranquilo, pero las palabras salieron con un tono algo nervioso. «Sí, exacto. Soy Javier. Encantado de conocerte. Ven, te voy a presentar a algunos de los otros voluntarios». Javier lo guió a un banco, donde se encontraba un pequeño grupo de personas. «Este es Antonio, recién llegado». «Antonio, ella es Sara, y él es Manuel», dijo Javier, señalando a cada uno de ellos. Sara, una mujer de unos 30 años con el cabello recogido en una coleta alta, le sonrió con calidez y extendió su mano. «Hola, Antonio. Qué bueno que te uniste. El proyecto es realmente increíble, te va a gustar», dijo con un entusiasmo contagioso. Manuel, un hombre mayor de cabello canoso y gafas, lo miró con una expresión cálida pero firme. Su apretón de manos fue fuerte y decidido. «Bienvenido. El trabajo aquí no es fácil, pero te aseguro que es muy gratificante», agregó Manuel, mirando a Antonio con seriedad, como si ya supiera lo que le esperaba. Antonio se sentó entre ellos, observando a los demás voluntarios. Cada uno parecía tener una historia diferente, pero todos compartían una energía común. Había algo en el aire, algo que decía que este lugar era especial. Y aunque Antonio aún no sabía exactamente qué lo había traído aquí, algo dentro de él lo empujaba a quedarse. «Bueno, Antonio, el objetivo de este proyecto es ayudar a revitalizar algunos espacios comunitarios que necesitan atención urgente», comenzó Javier, con su voz segura. «Queremos transformar este parque y otras áreas alrededor de la ciudad en lugares más accesibles y agradables para la gente. Pero no solo se trata de limpiar o pintar, lo que hacemos aquí tiene un propósito más grande. Queremos darle vida a estos lugares, hacerlos centros de encuentro para la comunidad. Y no solo eso, sino inspirar a otros a que se sumen». Antonio lo escuchaba, sintiendo cómo las palabras de Javier le llegaban al corazón. Algo en su interior comenzó a encenderse. Dar vida a lugares. Inspirar a otros. Esas palabras resonaron con fuerza. Antonio había estado buscando un propósito durante tanto tiempo, y ahora sentía que estaba justo frente a él. «Eso suena importante», dijo Antonio, más por confirmar lo que ya sentía que por necesidad de decir algo.
Lo es, respondió Javier con una sonrisa, como si supiera exactamente lo que Antonio estaba pensando. Es una oportunidad de hacer algo tangible, algo que deje una huella. Y tú, Antonio, serás parte de eso. Las horas pasaron rápidamente mientras el grupo de voluntarios se dividió en equipos para realizar tareas específicas en el parque. Antonio, aunque al principio estaba un poco desconcertado, pronto comenzó a involucrarse en la limpieza de una pequeña sección de jardines. Los demás lo guiaban y le explicaban lo que había que hacer. A pesar de lo arduo del trabajo, Antonio comenzó a sentirse útil. No se trataba de números ni de informes interminables, se trataba de hacer algo concreto, algo que realmente podía ver transformándose frente a él. Sara, que trabajaba cerca de él, no dejaba de hablar sobre cómo este parque había sido su lugar de juegos cuando era niña. Contó historias sobre cómo solía venir aquí con sus amigos, sobre los árboles frondosos y los espacios abiertos. Pero con el tiempo, el parque había caído en el abandono. Y ahora, Sara estaba decidida a cambiar eso, a devolverle su antigua vida. Lo que más me gusta de esto, comentó mientras plantaba un árbol, es que cada pequeño gesto suma. Un árbol aquí, una banca ahí, y poco a poco, todo esto empezará a cambiar. Tal vez no lo veamos de inmediato, pero en algún momento, veremos el fruto de lo que estamos haciendo. Antonio, mientras pasaba su brocha por el banco de madera, pensaba en sus propios esfuerzos. Aunque sentía que no estaba haciendo una gran diferencia, algo en sus palabras lo animó. Tal vez se trataba de eso, pequeños gestos, pequeños cambios que, sumados, se convertían en algo mucho mayor. Al almorzar, se sentaron todos juntos bajo la sombra de un árbol, y Sara continuó compartiendo su historia. Cuando era niña, este parque era nuestro refugio. La vida en la colonia no era fácil, pero aquí, al menos, podíamos ser niños. Cuando crecí, vi cómo todo se fue deteriorando. Y decidí que no podía dejarlo así. Por eso estoy aquí. Porque si todos aportamos un poco, podemos cambiar muchas cosas. Las palabras de Sara calaron profundamente en Antonio. Recordó su propia infancia, cuando sentía que su vida era más sencilla. Todo parecía más claro entonces, pero con el tiempo, las prioridades habían cambiado, y él se había alejado de esa simplicidad. Manuel, quien hasta ese momento había estado en silencio, intervino. Yo soy voluntario porque creo que, a veces, las cosas no cambian por sí solas. Necesitamos un empuje. Necesitamos involucrarnos, y cuando lo hacemos, el impacto es mucho mayor de lo que creemos. Antonio asintió, comprendiendo cada palabra de Manuel. Allí, en ese pequeño parque, sentía que estaba siendo parte de algo importante. Algo que tenía el poder de cambiar su vida. Un lugar lleno de recuerdos, pero también lleno de esperanza. La tarde pasó rápidamente, y mientras el sol comenzaba a ponerse, Antonio miró a su alrededor. El parque ya no se veía igual. Aunque aún quedaba mucho por hacer, había algo en el aire que hacía que todo pareciera posible. Mientras el trabajo en el proyecto continúa, Antonio se enfrenta a los primeros desafíos que ponen a prueba su compromiso. Un imprevisto ocurrirá, forzándolo a tomar decisiones que pondrán en juego no solo su futuro en el voluntariado, sino su visión de lo que realmente importa en la vida. Capítulo 3. El reto de creer en uno mismo. Las semanas pasaron sin que Antonio lo notara. Cada mañana, el parque lo esperaba con las mismas caras amistosas y las tareas de siempre, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. Ya no se sentía como un extraño que solo estaba de paso. Ahora, cuando llegaba al parque, sentía que era parte de algo. Algo grande. Cada banco restaurado, cada árbol plantado, cada rincón del parque que cobraba vida era una pequeña victoria que le llenaba de orgullo. En las conversaciones durante los descansos, Antonio comenzó a abrirse más con sus compañeros. Sara hablaba constantemente de la importancia de la comunidad, de cómo el parque había sido un lugar lleno de vida, y de cómo querían devolverle esa energía. Manuel compartía historias de su juventud, cuando la vida era más simple, y cómo su visión de ayudar había sido impulsada por años de ver cómo su vecindario se deterioraba. Javier, siempre el líder tranquilo, hablaba menos de sí mismo y más de la misión que los unía.
Para él, cada día de trabajo en el parque era un paso hacia la creación de un futuro mejor para todos. Antonio, aunque había aprendido mucho de todos, todavía tenía una pregunta constante rondando en su mente: ¿soy capaz de hacer esto? Cada vez que alguien le pedía que tomara una responsabilidad más grande o que asumiera un rol de liderazgo, un nudo se formaba en su estómago. El temor a no estar a la altura lo asfixiaba. Pero ese temor se veía opacado por un deseo cada vez más grande de seguir adelante. No podía dejar que sus inseguridades lo frenaran. Una tarde, mientras terminaban de limpiar una zona del parque que había estado especialmente abandonada, Javier se acercó a Antonio con una mirada seria. «Antonio, ¿tienes un momento?», le preguntó, mientras caminaban hacia el borde del parque. Antonio lo miró curioso, pero asintió. «Ah, claro, ¿pasa algo?», preguntó con un tono más relajado de lo que realmente sentía por dentro. Javier sonrió levemente antes de hablar. «Sí, es solo que estamos empezando a planificar una serie de eventos comunitarios para fomentar la participación. Queremos que la gente del vecindario se involucre más, no solo ayudando con el trabajo, sino también asistiendo a actividades culturales, eventos educativos, etc. Estaba pensando en ti para que te encargues de coordinar todo eso». Antonio se quedó en silencio. La idea de ser el encargado de algo tan importante lo asustó. Sabía que podía organizar pequeñas cosas, pero un evento entero. No estaba seguro de que tuviera lo necesario para llevar a cabo una tarea así. Su mente comenzó a llenarse de dudas. «No sé, Javier. Tal vez soy más útil aquí, haciendo el trabajo físico. No estoy seguro de poder hacer algo tan grande», dijo Antonio, tratando de sonar honesto. Javier lo miró fijamente, pero su expresión era más de comprensión que de juicio. «Antonio, todos tenemos dudas. Yo también las tengo. Pero te elegí porque sé que tienes la capacidad de hacerlo. Este proyecto no es solo sobre limpiar y pintar, es sobre construir algo que dure, que conecte a las personas. Y tú, más que nadie, entiendes la importancia de eso. Confío en ti». Las palabras de Javier resonaron en Antonio, pero algo dentro de él seguía dudando. ¿Cómo podía él, alguien que nunca había tenido responsabilidades de este tipo, encargarse de algo tan importante? Sin embargo, sabía que no podía rechazarlo. No podía quedarse atrás cuando se presentaba una oportunidad como esa. Tomó aire profundamente y miró a Javier. «Está bien, lo intentaré. Pero no prometo que sea perfecto», respondió Antonio, un poco más decidido. Javier le dio una palmada en el hombro. «No se trata de perfección, Antonio. Se trata de hacerlo con el corazón. Eso es lo que importa». Esa noche, Antonio se quedó despierto mucho después de que Max ya se hubiera acomodado a dormir a su lado. Pensó en el reto que tenía por delante. Pensó en todo lo que implicaba coordinar eventos, gestionar recursos, asegurarse de que todo saliera bien. La ansiedad volvió a apoderarse de él, y no pudo evitar preguntarse si realmente estaría a la altura de las expectativas. Pero, por otro lado, algo en su interior le decía que si no lo intentaba, nunca lo sabría. Así que, con una mezcla de nervios y determinación, decidió que aceptaría el desafío. A lo largo de la semana, Antonio se sumergió en la organización de los eventos. Comenzó a contactar con otras organizaciones de la comunidad, buscando maneras de involucrarlas en el proyecto. Llamaba a pequeñas tiendas locales, preguntaba por voluntarios, y poco a poco, fue viendo cómo todo comenzaba a tomar forma. Aunque la tarea era inmensa, se dio cuenta de que tenía más capacidad de lo que había imaginado. Al principio, sentía que cada paso era incierto, pero conforme avanzaba, la confianza en sí mismo comenzaba a crecer. El primer evento llegó rápidamente. Se había organizado una limpieza comunitaria para el fin de semana, con la intención de recaudar fondos para restaurar otras áreas del parque. Antonio había trabajado incansablemente para que todo estuviera listo: el cartel, los materiales, las personas que ayudarían. El día antes del evento, Javier lo llamó. «¿Cómo va todo, Antonio?», preguntó Javier con tono cálido, como siempre. «Está todo listo.
Los voluntarios confirmaron su asistencia, el equipo está preparado, y tenemos todo lo que necesitamos para mañana, dijo Antonio, sintiendo como su voz se llenaba de orgullo por todo lo que había logrado. Eso es genial. Te felicito. Pero recuerda, lo importante es que sea un evento donde todos se sientan parte del proyecto. No se trata solo de la limpieza. Se trata de unir a la gente. Javier le recordó, como siempre lo hacía. Esa noche, Antonio no pudo dormir. El evento estaba a punto de comenzar, y aunque todo estaba listo, sentía un nudo en el estómago. No quería que las expectativas fueran demasiado altas, pero también sabía que este era el momento en el que tenía que demostrar que podía manejar la responsabilidad. El día del evento, el parque comenzó a llenarse con voluntarios, muchos de los cuales Antonio no había visto antes. Algunos de ellos eran padres de familia que querían enseñar a sus hijos el valor de cuidar su entorno. Otros eran jóvenes que, como él, buscaban una forma de involucrarse en su comunidad. Cuando Antonio vio a todos reunidos en un solo lugar, un sentimiento de gratitud y emoción lo invadió. Esto es real, pensó, esto realmente está pasando. A medida que las horas pasaban, Antonio supervisaba el trabajo, daba instrucciones y, por fin, veía cómo el parque cobraba nueva vida. Los niños jugaban alrededor, los voluntarios trabajaban juntos, y la sensación de comunidad era más palpable que nunca. Cuando el evento llegó a su fin, Antonio sintió una satisfacción profunda, como si hubiera logrado algo que trascendía más allá de la tarea física. Al final del día, Javier se acercó a él. Lo hiciste bien, Antonio. Sabía que podías hacerlo. Antonio sonrió, un poco cansado pero completamente feliz. No fue perfecto, pero lo hicimos juntos. Todo el equipo fue increíble. Javier asintió, pero su mirada seguía fija en Antonio. Sí, pero tú hiciste la diferencia. Este es solo el comienzo. Antonio se quedó en silencio, mirando el parque transformado. En ese momento, comprendió que había dado un paso importante, no solo para el proyecto, sino también para él mismo. Había comenzado a creer en lo que podía lograr. Mientras Antonio disfruta del éxito del evento, un giro inesperado en los acontecimientos pone a prueba su determinación. El futuro del proyecto y su propia relación con la comunidad se verán amenazados por un obstáculo que nadie esperaba. La verdadera prueba de su capacidad está por comenzar. Capítulo 4. La tormenta de dudas. El sol había comenzado a ponerse cuando Antonio, todavía con la camiseta manchada de pintura y tierra, se sentó en uno de los bancos recién restaurados del parque. El aire fresco de la tarde envolvía su rostro, y por un momento, pensó que todo lo que había logrado estaba al fin alcanzado. El evento había sido un éxito rotundo, la gente había respondido muy bien, y el parque lucía mejor que nunca. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo no estaba bien. Un nudo invisible seguía creciendo en su estómago. Sara se acercó con una sonrisa en el rostro, pero su expresión cambió rápidamente al ver la mirada pensativa de Antonio. ¿Todo bien?, preguntó, mientras se sentaba a su lado. Antonio se encogió de hombros. La conversación en la que había participado hacía unas horas, mientras se tomaban un descanso, seguía rondando su cabeza. Sí, todo bien, solo que no puedo dejar de pensar en lo que viene. Ahora que hemos logrado tanto con la limpieza, las expectativas de todos están más altas. No sé si podré seguir al mismo nivel. Antonio suspiró, mirando el horizonte donde el sol apenas tocaba la línea del cielo. Sara lo miró con una mezcla de comprensión y empatía. Había notado que Antonio a veces se llenaba de dudas, como si temiera que todo lo que había logrado fuera a desmoronarse en cualquier momento. Te entiendo, Antonio. Todos sentimos ese peso. Las expectativas son grandes, pero recuerda que no tienes que hacerlo todo solo. Estamos aquí para apoyarte, dijo, tocando suavemente su hombro. Antonio sonrió débilmente, pero la inseguridad no desapareció. Es que no se trata solo de mí. Es sobre todo lo que este lugar representa. Cada día me doy cuenta de que esto no es solo un proyecto. Es algo más grande, algo que podría cambiar vidas. Y si me equivoco, sus palabras se quedaron flotando en el aire. Sara lo miró fijamente y,
Después de un largo silencio, le respondió: si te equivocas, te levantamos. Eso es lo que hacemos aquí. No se trata de ser perfecto, se trata de hacerlo juntos. No dejes que el miedo te detenga. Antonio asintió, pero aún no estaba convencido. El miedo seguía ahí, palpitando en su pecho, cada vez más fuerte. Esa noche, después de despedirse de Sara y los demás, Antonio caminó de vuelta a su departamento, con la mente llena de preguntas. La inseguridad lo perseguía, y a pesar de que había logrado tanto, sentía que todo podría venirse abajo si no tomaba las decisiones correctas. En su cabeza, las voces de sus dudas se alzaban más fuertes que nunca. Cuando llegó a su casa, Max, su perro, lo recibió moviendo la cola como siempre. Antonio acarició su cabeza, pero incluso el cariño de su amigo no pudo calmar la tormenta interna que lo envolvía. Sabía que había dado el primer paso, pero ¿qué venía después? ¿Qué pasaría si fallaba? Al día siguiente, mientras se preparaba para su jornada, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Javier. Antonio, ¿cómo va todo? Estoy feliz con lo que hemos logrado hasta ahora, pero tengo que hablar contigo sobre algo importante. Antonio sintió una presión en el pecho al escuchar la voz de Javier. A pesar de que había sido su aliado todo este tiempo, el tono de su voz le hizo pensar que algo no estaba bien. Claro, Javier, ¿qué pasa?, respondió, tratando de sonar calmado. Hay algo que necesitamos discutir. El consejo del vecindario nos ha contactado. Quieren intervenir en el proyecto. Están preocupados por el impacto de algunas de nuestras decisiones y tienen sus propias ideas sobre lo que deberíamos hacer. Antonio frunció el ceño. Su estómago dio un vuelco. ¿Cómo que el consejo quería intervenir? ¿A qué significa eso? ¿Van a tomar el control?, preguntó, sin poder ocultar el tono de preocupación en su voz. No necesariamente, pero hay muchas voces que creen que el proyecto está tomando un rumbo equivocado. Algunos de los vecinos están preocupados de que estemos modificando demasiado el parque sin considerar sus opiniones. Esto podría complicar las cosas. Las palabras de Javier hicieron que el aire se volviera denso. Antonio no sabía qué pensar. El apoyo de la comunidad había sido tan importante para él, y ahora sentía que todo podría derrumbarse. Había trabajado incansablemente para hacer de este proyecto algo valioso, algo que no solo beneficiara a unos pocos, sino a todos. Pero ahora, todo parecía estar en juego. No sabía que había tantas voces en contra. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, tratando de mantener la calma. Javier hizo una pausa antes de responder, como si estuviera pesando sus palabras. Lo primero es escuchar. Vamos a tener una reunión con ellos. Será complicado, pero es necesario que todos estemos en la misma página. Antonio asintió, aunque no podía evitar sentir una presión aún mayor en su pecho. A pesar de todo lo que había logrado, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba lentamente. No quería perder el apoyo de la comunidad, pero tampoco quería que su visión se viera distorsionada. ¿Qué haría si no podían llegar a un acuerdo? Esa tarde, mientras se preparaba para la reunión con el consejo, las dudas se multiplicaban. Se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía. El Antonio que había comenzado este proyecto con tanta esperanza parecía ahora ser una sombra de sí mismo, temeroso de que todo su esfuerzo se desvaneciera. Cuando llegó al lugar de la reunión, el ambiente estaba cargado de tensiones. La sala estaba llena de caras conocidas, pero también de personas que nunca antes había visto, representantes del consejo del vecindario, algunos de ellos mayores y otros con un aire más crítico. Antonio se sentó junto a Javier, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Tenemos que escuchar a todos, dijo Javier en voz baja, mientras los primeros discursos comenzaban. La reunión comenzó de manera tranquila, pero pronto se hizo evidente que las opiniones no eran tan unánimes como Antonio había esperado. Algunos miembros del consejo expresaron su preocupación por los cambios que se estaban haciendo sin consultar a toda la comunidad. Había quien pensaba que el proyecto no estaba alineado con lo que ellos esperaban del parque. Los cuestionamientos fueron directos y la tensión en la sala se fue acumulando.
¿Cómo pueden seguir haciendo cambios sin preguntar a la gente qué opina?, dijo un hombre mayor, su voz cargada de desconfianza. No estamos haciendo los cambios a lo loco, respondió Javier, pero su tono parecía más defensivo que nunca. Antonio observó, con las manos sudando y el corazón acelerado. Su visión de un lugar unido y lleno de vida comenzaba a desmoronarse. ¿Qué haría si no podía convencer a todos de que lo que hacían era lo correcto? Los murmullos aumentaban, las opiniones se cruzaban, y Antonio sintió que el peso de todo recaía sobre él. Cuando la reunión terminó, la sensación de derrota lo envolvió. No había llegado a un acuerdo claro, y ahora más que nunca, el futuro del proyecto estaba en duda. La gente no lo entendía. Y peor aún, ni él mismo entendía si todo lo que había hecho realmente tenía un impacto tan positivo como pensaba. Al salir del lugar, Javier le dio una mirada comprensiva. Este no es el final, Antonio. No vamos a dejar que esto nos derrumbe. Pero sé que es difícil. Antonio miró a Javier, con el peso de la frustración y el cansancio acumulado. La tormenta de dudas había llegado, y no estaba seguro de cómo superarla. A medida que la presión aumenta y el proyecto corre el riesgo de caer en el olvido, Antonio se enfrenta a un dilema interno que podría costarle más de lo que imagina. ¿Es esta la última oportunidad para salvar su sueño? Capítulo 5. El viento de la resiliencia. El día después de la reunión con el consejo, Antonio se despertó con el sabor amargo de la incertidumbre en la boca. Su cuerpo estaba agotado, y sus pensamientos más aún. Había sido un día difícil, cargado de preguntas que no lograba responder. Se sintió como si, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había logrado estuviera al borde del colapso. Sabía que las expectativas de la comunidad eran altas, pero ahora también tenía que enfrentarse a las críticas, los desacuerdos, las dudas. Cuando llegó al parque esa mañana, lo primero que hizo fue dirigirse hacia el área de juegos, que había sido restaurada con esfuerzo y cariño. Las nuevas estructuras brillaban bajo el sol de la mañana, y por un momento, Antonio se permitió admirar lo que había logrado. El parque ya no era el lugar triste y olvidado que había encontrado meses atrás, ahora era un espacio lleno de vida y potencial. Sin embargo, la tensión del día anterior seguía nublando su mente. ¿Todo lo que había hecho había sido en vano? Sara llegó poco después, con su habitual energía. Aunque intentó sonreír, Antonio notó una sombra de preocupación en su rostro. ¿Cómo estás?, le preguntó ella, notando el cansancio en su expresión. Antonio no podía evitar desahogarse. Siento que todo está a punto de venirse abajo. El consejo no nos apoyó. Están en desacuerdo con lo que estamos haciendo. A veces me pregunto si todo esto tiene sentido. Tal vez no estoy hecho para liderar este proyecto. Sus palabras salieron atropelladas, y por primera vez en mucho tiempo, la vulnerabilidad se hizo presente. Sara se sentó a su lado, observando el parque con atención antes de hablar, con la misma calma que siempre la caracterizó. Entiendo cómo te sientes, Antonio. Pero piensa en todo lo que hemos logrado hasta ahora. No fue fácil llegar aquí. No se trata de que todo salga perfecto, sino de dar un paso tras otro, incluso cuando no sabemos lo que nos espera. Antonio la miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. Sara siempre había sido la voz de la razón, pero en ese momento, no sabía si lo que ella decía podía aliviar sus temores. Sé que no se trata de perfección. Pero parece que estoy cargando con todo el peso de este proyecto. Y si fracaso, no solo será mi fallo, será el de todos. La preocupación seguía llenando su voz, aunque intentaba ocultarla. Sara suspiró y puso su mano en el hombro de Antonio. Lo que haces aquí no es solo por ti. Es por todos. Por las familias, por los niños que vienen a jugar. El hecho de que estés aquí, que te preocupes, ya está marcando una diferencia. Lo que pasa es que, a veces, la vida nos pone obstáculos para hacernos más fuertes. Tú no estás solo en esto. Las palabras de Sara fueron un bálsamo, pero no disiparon todas las dudas que atormentaban a Antonio. Lo que sí hicieron fue recordarle la razón por la que había comenzado todo esto, para mejorar la vida de las personas en su comunidad, para devolverle al parque su alma.
No podía dejar que una discusión con el consejo lo derrotara. No podía rendirse ahora. Gracias, Sara. Sé que tengo que seguir adelante, pero me siento como si estuviera a punto de caer. Antonio se sintió derrotado, pero de alguna manera, algo dentro de él comenzaba a levantarse. Era una chispa de esperanza que aún no había dejado de brillar. Esa tarde, mientras los voluntarios trabajaban en una nueva sección del parque, Antonio se apartó un momento y decidió caminar por los senderos, buscando algo que lo inspirara. El parque estaba lleno de vida, como nunca antes. Niños corriendo de un lado a otro, padres sentados en los bancos conversando, gente que simplemente disfrutaba del aire libre. Antonio se detuvo frente a un árbol que habían plantado semanas atrás, un roble pequeño pero fuerte, con sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Recordó las palabras de Javier: no se trata de ser perfecto, se trata de hacerlo con el corazón. Era la misma sensación que había tenido cuando vio a los niños jugar, cuando escuchó las risas de los padres, cuando vio que el parque, que antes solo era un espacio vacío, ahora se llenaba de energía y vida. Fue en ese momento cuando la claridad lo alcanzó. No podía dejarse arrastrar por las dudas. Si había algo que había aprendido en su vida era que el miedo solo te paraliza, pero la acción te lleva hacia adelante. Y él tenía que seguir adelante. No podía rendirse. Decidido, Antonio regresó al grupo de trabajo y comenzó a hacer un plan. Sabía que el consejo no lo apoyaba, pero eso no significaba que iba a dejar que todo se viniera abajo. Si algo había aprendido del tiempo que había pasado en el parque era que la comunidad estaba más unida que nunca. La gente respondía a su esfuerzo, a su visión. No iba a permitir que unas pocas voces lo frenaran. En los días siguientes, Antonio comenzó a organizar nuevas reuniones con los vecinos, con aquellos que apoyaban el proyecto. No solo se trataba de pedir apoyo, sino de involucrar a más personas en el proceso. Empezó a organizar pequeñas actividades, como clases de jardinería para los niños o encuentros de limpieza donde los adultos y jóvenes pudieran compartir sus ideas. En cada reunión, no solo hablaba del proyecto, sino también de lo que significaba para todos. Quería que la comunidad sintiera que era parte de algo más grande. A pesar de que las tensiones con el consejo continuaban, algo comenzó a cambiar. Los vecinos, al ver el esfuerzo de Antonio, empezaron a unirse más. Empezaron a entender que este no era solo un proyecto que alguien había traído de afuera, sino algo que pertenecía a todos. Poco a poco, comenzaron a ver los beneficios, no solo en el parque, sino en el espíritu de la comunidad. Una tarde, después de una actividad de jardinería en la que participaron varios adultos y niños, un hombre mayor se acercó a Antonio. Era uno de los que se había mostrado más crítico en la reunión con el consejo, pero ahora, su mirada era diferente. «Sabes, Antonio», dijo el hombre, «al principio no estaba seguro de esto. Pero ahora veo lo que estás intentando hacer. Quiero ser parte de ello». Antonio lo miró con sorpresa, sin poder ocultar su emoción. ¿En serio? Eso significa mucho para mí, más de lo que imaginas. El hombre sonrió, y Antonio sintió una calidez en su pecho. Fue un momento pequeño, pero trascendental. Era una señal de que, poco a poco, las piezas comenzaban a encajar. Esa noche, cuando Antonio volvió a casa, se sentó en el sofá con Max, su perro, a su lado. El miedo seguía allí, pero había algo más fuerte, la convicción de que no iba a rendirse, de que, aunque el camino fuera difícil, el esfuerzo valdría la pena. Con el corazón más ligero que en días anteriores, Antonio miró por la ventana. El parque, desde su casa, parecía un lugar lleno de posibilidades. Y aunque el futuro seguía incierto, sentía una determinación renovada. Cuando todo parecía mejorar, un evento inesperado sacude nuevamente la comunidad. Un nuevo reto, más grande que cualquier otro, aparece en el horizonte. La verdadera prueba de Antonio está a punto de llegar. Capítulo 6. La prueba de fuego. El viento frío de la mañana chocaba contra la cara de Antonio mientras observaba, con el corazón en un puño, el grupo de personas que se acercaban al parque. La noticia se había esparcido rápidamente por todo el vecindario. La última noticia que había recibido no era lo que esperaba.
Un grupo de desarrolladores había puesto su mirada en el terreno del parque con la intención de construir un centro comercial. Era algo que nadie había anticipado, y mucho menos el proyecto que Antonio había cuidado con tanto esfuerzo. De un momento a otro, todo lo que había logrado parecía estar al borde de ser destruido. La propuesta de los desarrolladores era tentadora, prometían generar empleos y traer inversión al vecindario. Pero Antonio sabía que eso significaba el fin de lo que había construido. No solo el parque, sino también el alma de la comunidad. Sara se acercó a él mientras observaba la escena. Estaba clara la preocupación en sus ojos. ¿Lo sabías, Antonio?, preguntó, sin poder disimular el dolor en su voz. Antonio asintió lentamente, mirando al grupo de personas que se reunían en una esquina del parque. Los ojos de algunos eran indiferentes, pero otros estaban llenos de duda y escepticismo. Sí, lo sé. Pero no voy a dejar que lo destruyan, Sara. Esto es algo más grande que yo. Más grande que cualquier desarrollo. Su voz sonaba firme, aunque en su interior sentía que las fuerzas que lo rodeaban eran demasiado grandes. Se sentía impotente ante la situación. Sara miró al grupo de desarrolladores que comenzaban a caminar hacia la entrada del parque. Estaban bien vestidos, con portafolios en mano, como si ya tuvieran todo bajo control. No mostraban ni la más mínima señal de preocupación por el lugar que ahora Antonio consideraba su hogar. Tenemos que reunirnos con la comunidad. Tenemos que dejar claro lo que esto significa para todos nosotros. Pero no va a ser fácil, Antonio, dijo, tomando su mano con fuerza. Antonio asintió. Ya había superado muchas cosas en los últimos meses, pero esta era diferente. La idea de perder el parque, de ver a la comunidad fragmentada de nuevo, era insoportable. Pensó en los niños que habían jugado allí, en las familias que se habían reunido en los bancos, en las historias que se habían compartido bajo la sombra de los árboles. Pensó en el roble que habían plantado juntos. Todo eso estaba en juego. Esa tarde, una reunión de emergencia fue convocada en la plaza central del vecindario. La sala estaba llena de personas, pero había una tensa división en el aire. Antonio sabía que la batalla que enfrentaban no iba a ser sencilla. Había quienes apoyaban el desarrollo por los posibles beneficios económicos y quienes creían que el parque era más que un simple espacio verde, que era el corazón del vecindario. Antonio subió al escenario con el rostro serio, observando a la multitud. Entre los asistentes estaban varios miembros del consejo, muchos de ellos aún renuentes a aceptar su proyecto, y un grupo de empresarios que representaban a los desarrolladores. Los murmullos llenaban la sala, pero cuando Antonio comenzó a hablar, todo se hizo silencio. Este parque no es solo un lugar de juegos. Es donde hemos formado una comunidad. Es el espacio donde hemos encontrado un respiro después de un largo día de trabajo. Es donde nos hemos conocido, donde nuestras familias se han reunido, donde los niños han jugado y donde nuestros mayores han compartido historias. Si este parque desaparece, perdemos una parte de nosotros. Sus palabras fueron escuchadas con atención, pero también con escepticismo. En la parte posterior de la sala, algunos empresarios se miraban entre sí, como si pensaran que aquello no tenía mucho sentido en comparación con los beneficios de un centro comercial. Un hombre, el portavoz de los desarrolladores, se levantó para hablar. Su tono era educado pero distante. Entiendo lo que está diciendo, Antonio, pero este lugar es solo un espacio. Lo que podemos traer es algo que beneficiará a toda la comunidad. Generaremos empleos, traeremos inversiones. ¿De qué sirve un parque vacío si podemos tener algo que impulse nuestra economía? Antonio lo miró fijamente, sintiendo como una ira contenida comenzaba a subir por su pecho. Sabía que no podía dejar que esas palabras lo afectaran. Si algo había aprendido en todo este tiempo era que las cosas más importantes no siempre eran las que se podían medir en números. No se trata solo de economía. Se trata de calidad de vida. Este parque es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Y no está vacío. Está lleno de sueños, de recuerdos, de historias. Aquí no se trata de lo que podemos ganar, sino de lo que podemos perder.
Las palabras de Antonio resonaron en la sala, y por un momento hubo un silencio incómodo. Pero pronto, otro miembro del consejo, una mujer que había sido una de las primeras en apoyar el proyecto del parque, se levantó y comenzó a hablar. Yo entiendo lo que dicen los desarrolladores. Pero no podemos sacrificar lo que somos por unas promesas de lo que podríamos ser. Antonio tiene razón. Este parque es lo que nos mantiene unidos. No podemos dejar que lo destruyan solo porque suene más fácil o más rentable. La sala comenzó a murmurar en apoyo. Antonio sintió una chispa de esperanza, pero sabía que todavía quedaba mucho por hacer. No podía descansar en sus laureles. Las fuerzas en contra eran poderosas, y el tiempo comenzaba a agotarse. Al final de la reunión, no hubo una resolución clara. Los desarrolladores se comprometieron a seguir discutiendo, pero también dejó claro que su objetivo no cambiaría. Las próximas semanas serían cruciales. Cuando la multitud se dispersó, Antonio se quedó en el escenario, mirando la sala vacía. No sabía si había ganado algo en ese encuentro, pero había algo en su interior que le decía que la lucha no había terminado. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que había construido, lo que había nacido del esfuerzo y la esperanza de muchas personas. No iba a dejar que ese sueño se desmoronara. Esa noche, mientras caminaba hacia su departamento, el peso de la incertidumbre volvió a caer sobre él. No sabía cómo se resolvería todo, pero algo dentro de él había cambiado. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Sabía que tendría que luchar, que la batalla sería larga y difícil, pero también sabía que no podía rendirse. Con la presión más alta que nunca, Antonio recibe una propuesta inesperada que podría cambiar el destino del parque. Pero, ¿será esta una solución o solo una nueva amenaza que pondrá a prueba su voluntad? La verdadera prueba está por venir. Capítulo 7. La decisión crucial. Antonio despertó antes del amanecer, algo que rara vez sucedía en su vida. El sol aún no había asomado, pero él ya estaba de pie, mirando por la ventana hacia el parque, que ahora parecía mucho más grande que antes, no en términos físicos, sino en lo que representaba. La lucha que había iniciado hace meses parecía acercarse a su punto más crítico. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional, llena de incertidumbre y promesas rotas, pero también de un renovado sentido de unidad en la comunidad. Y, sin embargo, allí estaba, al borde de una decisión que podría definir el futuro de todo lo que había logrado. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Sara. Tenemos que hablar, urgente. Han llegado más noticias. Antonio sintió un nudo en el estómago mientras leía las palabras. No sabía si estaba listo para más malas noticias, pero sabía que no podía evadirlas. La situación había tomado un giro inesperado y, lo que parecía ser una victoria parcial con la resistencia de la comunidad, ahora se enfrentaba a un nuevo dilema. Esa mañana, se reunió con Sara en el café de siempre, un lugar pequeño, pero que siempre les proporcionaba un rincón donde hablar sin presiones. La expresión de Sara era seria, casi grave, lo que hizo que Antonio se sintiera aún más tenso. ¿A qué pasa, Sara?, preguntó, con un tono que reflejaba la ansiedad que comenzaba a apoderarse de él. Sara tomó un sorbo de su café y lo miró fijamente. Los desarrolladores hicieron una oferta nueva, Antonio. Esta vez no es solo el parque. Están dispuestos a financiar un proyecto completo para el vecindario. Una mejora que incluye edificios, una plaza comercial. Todo lo que queríamos. Antonio frunció el ceño. No entendía del todo. Había algo en la propuesta que no le cuadraba. Los desarrolladores no eran conocidos por su generosidad, y ahora, ofrecían todo lo que la comunidad había soñado. ¿A qué quieren a cambio?, preguntó Antonio, con desconfianza. Sara lo miró, dejando que la gravedad de la situación cayera sobre él. Quieren todo el parque. La tierra. El espacio que has defendido durante todo este tiempo. Ellos harán todo lo demás, pero el parque desaparecería. Las palabras le golpearon como un martillo. Antonio cerró los ojos por un momento, sintiendo como un torrente de emociones lo invadía.
Sentía que sus pulmones se llenaban de aire caliente, que la respiración se volvía más difícil. ¿Y la comunidad? ¿Qué opinan? Sara asintió lentamente, con una expresión cansada. Eso es lo que está complicando todo. Algunos lo ven como una oportunidad única. Un parque no puede darnos todo lo que necesitamos. La gente está cansada de esperar. Y hay otros que no entienden por qué sigues tan firme, como si todo estuviera en juego. Antonio sintió que el mundo entero se desmoronaba. El parque había sido su sueño, su misión, su lucha. No solo se trataba de un espacio verde, sino de un símbolo de todo lo que podía cambiar en la vida de las personas cuando se unían por un bien común. No puedo aceptar esto, murmuró, más para sí mismo que para Sara. Sara lo miró con empatía, pero también con una preocupación visible. Yo lo sé, Antonio. Pero tal vez sea momento de escuchar a los demás. Tal vez, ya no es solo tu lucha. El corazón de Antonio comenzó a latir con fuerza. No quería rendirse. No podía permitir que los sueños de toda una comunidad se desvanecieran por un par de promesas de prosperidad. El parque no era solo un espacio para disfrutar, era una representación del esfuerzo colectivo, de lo que se podía lograr cuando se trabajaba unido. Y ahora, todo eso estaba en juego. Esa misma tarde, Antonio convocó a una nueva reunión en el centro comunitario. La tensión era palpable en el aire. Las voces se alzaban en discusiones acaloradas, las emociones comenzaban a desbordarse. Algunos estaban convencidos de que la propuesta de los desarrolladores era la mejor opción, el cambio que necesitaban. Otros, como él, sentían que esto era una traición a todo lo que habían construido juntos. Antonio subió al escenario, mirando a su alrededor, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Por un momento, no sabía qué decir, cómo comenzar. Pero luego, recordó las palabras de su madre, las mismas que le había dicho cuando era un niño, cuando había tenido miedo de enfrentar sus propios miedos: lo importante no es lo que te pasa, hijo, sino lo que haces con ello. Esa lección, aunque lejana, resonaba en su mente. Sé que muchos de ustedes ven esto como una oportunidad, comenzó Antonio, su voz firme pero temblorosa. Y entiendo por qué. Pero para mí, el parque no es solo un espacio físico. Es lo que hemos hecho aquí. Es lo que hemos construido juntos. Este parque no es solo una construcción de ladrillos y tierra, es un símbolo de lo que somos, de lo que podemos lograr. Si lo destruimos, perderemos parte de lo que nos ha unido como comunidad. Al principio, hubo silencio. Algunos se miraban entre sí, dudando. Pero luego, uno de los ancianos, don Manuel, se levantó y habló. Antonio tiene razón. Este lugar ha sido nuestro refugio, nuestra memoria. No podemos dejar que lo destruyan solo porque alguien nos promete un futuro mejor. Si no luchamos por lo que tenemos, ¿qué nos queda? Las palabras de don Manuel fueron como una chispa en un campo seco. La sala comenzó a llenarse de murmullos de aprobación, y poco a poco, las personas que estaban en la esquina de los desarrolladores comenzaron a bajar la cabeza. Como si la verdad que Antonio había dicho hubiera tocado una fibra en ellos. La discusión continuó durante horas, pero algo había cambiado. Antonio sintió que, aunque la batalla aún no estaba ganada, la comunidad estaba más unida que nunca. Había personas que entendían lo que estaba en juego, que veían más allá de las promesas de riqueza y progreso. Sabían que lo que tenían era invaluable, que no podía ser reemplazado por edificios de concreto. Finalmente, cuando la reunión llegó a su fin, no hubo un consenso claro, pero algo más importante sucedió: la comunidad había hablado con una sola voz. Nadie quería ceder. Nadie quería rendirse. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, Antonio se sintió más fuerte que nunca. El miedo aún estaba allí, pero lo enfrentaba con una determinación renovada. Sabía que la última palabra no había sido dicha. Que la batalla continuaba. Pero también sabía algo más: no importaba cuán difícil fuera, no importaba lo que tuviera que perder, no podía rendirse. Había algo mucho más grande en juego: el alma de la comunidad. Con la comunidad más unida que nunca, Antonio se enfrenta a la última oportunidad para salvar el parque.
Pero una sombra oscura se cierne sobre ellos. Un traidor en su propia fila amenaza con desmoronar todo lo que han logrado. Capítulo 8. La victoria silenciosa. La mañana del último encuentro con los desarrolladores había llegado, y Antonio se despertó con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La última batalla por el parque sería hoy, y no había marcha atrás. Las semanas anteriores habían estado llenas de reuniones, discusiones y pequeñas victorias, pero también de traiciones ocultas que amenazaban con desmoronar todo lo que había construido. Lo peor era que ni él mismo sabía si lo lograría. Sabía que este último paso sería el más importante de todos. El día amaneció frío, y el cielo nublado parecía presagiar algo. Antonio se miró en el espejo, la barba crecida, las ojeras marcadas por el estrés, y aunque su rostro mostraba cansancio, sus ojos reflejaban algo que había crecido dentro de él, una fuerza renovada. Algo que nunca había imaginado poseer. Era el momento de tomar una decisión final. A su lado, Sara había sido su compañera constante durante toda esta lucha. Juntos habían hablado de todo, de lo que estaban dispuestos a perder, de lo que ya habían ganado, y de lo que era más importante. Antonio había llegado a comprender que esta no era solo su lucha, sino de todos los que habían estado a su lado. A veces, en medio de la oscuridad, la comunidad se había iluminado como un faro, una luz que nunca había visto en su vida. Sara lo miró con una pequeña sonrisa al llegar a su departamento, como si supiera lo que él pensaba, y lo que él sentía. ¿Estás listo?, le preguntó, sin necesidad de palabras de más. Antonio asintió. Era todo o nada. La reunión estaba programada para la tarde en el centro comunitario, y todos los involucrados estaban invitados a estar presentes. La tensión en el aire era palpable incluso antes de que la multitud se reuniera. A lo lejos, Antonio podía ver a los representantes de los desarrolladores llegar en sus coches de lujo, los mismos que, semanas atrás, habían prometido mejorar el vecindario. Pero, a medida que se acercaban al parque, un murmullo comenzó a extenderse entre los presentes, una mezcla de desconfianza y esperanza. Una multitud de vecinos y activistas ya se encontraba en el lugar, entre ellos don Manuel, Marta, y varios de los niños que solían jugar en el parque, ahora más conscientes que nunca de la importancia de ese espacio. Antonio sentía que el futuro del parque estaba en manos de todos, pero que era él quien debía dar el primer paso, como líder de esta pequeña pero poderosa resistencia. Al comenzar la reunión, Antonio se adelantó, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Los ojos de la sala se posaron sobre él. Era el momento. No podía fallar. Hoy nos enfrentamos a algo mucho más grande que nosotros, dijo con voz fuerte, mirando a los ojos a los representantes de los desarrolladores. Pero también nos enfrentamos a algo más valioso que el dinero, que el poder o que las promesas vacías. Nos enfrentamos a lo que somos, una comunidad unida. Hubo un momento de silencio. Antonio respiró profundo, sabiendo que ese primer golpe de palabras era lo que debía para marcar el tono de la conversación. Los desarrolladores, que parecían confiados al principio, empezaron a fruncir el ceño. Uno de ellos, el mismo portavoz que había hablado durante las reuniones pasadas, se levantó con un tono calculador, como si no tuviera nada que perder. Entiendo lo que está en juego aquí, Antonio. Pero las oportunidades que ofrecemos cambiarán todo. No se puede vivir del pasado. Es momento de avanzar. La sala se llenó de murmullos, pero Antonio mantuvo la calma. Sabía que esas palabras eran solo un eco vacío, lo que los desarrolladores siempre decían cuando veían que las personas se aferraban a algo que ellos no podían comprender. Avanzar, repitió Antonio, mirando al hombre con seriedad. ¿Qué clase de avance destruye lo que ya tenemos? El progreso no puede ser una excusa para arrasar con el corazón de una comunidad. El parque no es solo un espacio físico, es el lugar donde hemos construido nuestras vidas, donde hemos formado lazos que no pueden ser comprados con dinero. Esto no se trata de dinero, ni de inversión. Se trata de quienes somos y de lo que hemos creado aquí. La multitud comenzó a aplaudir suavemente. Don Manuel se levantó, y luego Marta, y después muchos otros.
La sala estaba llena de murmullos aprobatorios, y por primera vez en semanas, Antonio sintió que la victoria no estaba tan lejana. Pero el camino aún era largo. Los desarrolladores intentaron contrarrestar, proponiendo más alternativas. Habían venido con una nueva oferta, un paquete mejorado que, decían, beneficiaría a todos. La tentación era grande. Pero Antonio, confiando en el apoyo de su comunidad, mantuvo su posición. El parque no estaba a la venta. No podía serlo. La reunión siguió por horas, pero poco a poco, los desarrolladores se dieron cuenta de que su argumento ya no tenía el peso que habían traído al principio. La gente estaba firme, y el futuro del parque ya no dependía solo de ellos. Estaba en manos de la comunidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, con el cielo teñido de tonos rojizos, se presentó la decisión final. El portavoz de los desarrolladores, visiblemente derrotado, se levantó para hablar. Las palabras que siguieron fueron un golpe para Antonio, pero también el principio de un nuevo comienzo. Hemos decidido retirar nuestra oferta. Entendemos que el valor sentimental de este parque no puede ser reemplazado. Aunque creímos que el proyecto beneficiaría a todos, respetamos la voluntad de la comunidad. Les deseamos lo mejor. Una ola de emoción recorrió el lugar. Los vecinos comenzaron a abrazarse, algunos lloraban, otros reían de alivio. Antonio, con el corazón aún palpitando, cerró los ojos un momento. No podía creerlo. Había ganado. Pero no era solo él quien había ganado, era todo el vecindario, todos aquellos que habían luchado por mantener vivo ese pedazo de historia. Esa noche, después de la reunión, Antonio caminó por el parque, ahora vacío, pero con una sensación de triunfo en su pecho. El roble bajo el que tantas veces se había reunido con su madre aún estaba allí, imponente y majestuoso. Sin embargo, no era solo el árbol lo que le llenaba de paz, sino la sensación de que, al final, había hecho lo correcto. Había logrado algo que parecía imposible, no por fuerza, sino por fe. Fe en la gente, en los recuerdos compartidos, en los sueños de la comunidad. En su corazón, Antonio sabía que esta victoria no era solo un final. Era un nuevo comienzo. Había algo en el aire esa noche que le decía que su historia, la historia del parque, y la de su comunidad, seguirían vivas por siempre. La lucha nunca terminaría, pero lo que había comenzado en un pequeño rincón de la ciudad se había convertido en una lección de esperanza, unidad y resistencia. El parque seguía de pie, y con él, también seguía la fuerza de quienes sabían que el futuro no siempre se compra, ni se construye en concreto, a veces, se construye en la tierra, con las manos unidas. Y con la voluntad de nunca rendirse. Fin.